órgano clorado porque se hace una sustitución con cloro para aumentar la estabilidad de los pesticidas. Quieren hacerlo mucho más estable, entonces eh, se hace una sustitución con halógenos. Bien, ¿qué más? La mayoría tienen enlace covalente. Acuérdense, el caso de los compuestos orgánicos hay enlace covalente. Recuerden, caso de enlace covalente se daba pues entre un metal y otro no metal, ¿no? Entre un no metal y otro no metal. Entonces, vemos aquí, por ejemplo, carbono e hidrógeno. Ambos son dos no metales, ahí se da pues un enlace covalente. ¿Qué más? La mayoría son solubles en solventes orgánicos, es decir, que no tienen solubilidad en agua u otros solventes polares, entonces son solubles en solventes apolares, ¿no? Como el caso de benceno, van a ser solubles en benceno. Otro solvente muy utilizado, por ejemplo, el N-hexano, ¿ya? También es otro solvente, ¿no? Es un hidrocarburo, acuérdense, el hexano es un alcano. Bien, ¿qué más? También aquí ustedes pueden recordar acá, ¿no? Caso de los compuestos orgánicos son malos conductores de corriente eléctrica, ¿no? No conducen, imagínense que no son solubles en agua, o sea, no tienen polaridad. Si no tienen polaridad, no van a conducir corriente eléctrica. Entonces, las soluciones o los compuestos que tengan cierta polaridad van a conducir la corriente eléctrica. Si no tienen polaridad, no conducen corriente eléctrica. El otro dijimos que no resisten, pues, altas temperaturas, ¿no? No resisten altas temperaturas, ejemplo que ponemos al plástico. Asimismo, vamos a tener en cuenta ejemplos del etanol, por ejemplo. Etanol, los puntos de ebullición van a ser bajos. Por ejemplo, en el caso de etanol, ¿no? El punto de ebullición es 78 grados y hierve, ¿no? A 78 grados Celsius. Y por eso también, claro, se puede separar, ¿no? De una solución hidroalcohólica, una mezcla de etanol con agua, puedo separar, ¿no? Por tratamiento de temperatura. Entonces, ¿qué hago, no? A 78 grados, a 80 grados, someto a la mezcla. Entonces, a esa temperatura el etanol se va a evaporar. El agua no, ¿no? Claro, se evapora, pero pequeña cantidad. Entonces, de esa manera puedo separar. Ese es el mecanismo de destilación, ¿no? Entonces, se hace fermentación y se aprovecha, pues, justamente los puntos de ebullición que son inferiores del agua. Entonces, se calienta, se vaporiza el etanol y luego en unos tubos se enfría, ¿no? Se baja la temperatura, en esa temperatura se condensa. Entonces, de un estado gaseoso otra vez pasa a estado líquido el etanol. Entonces, ese es el mecanismo de destilación, ¿no? Así se obtienen el etanol o en todo caso también las bebidas alcohólicas destiladas, ¿no? Entonces, tienen punto de fusión e ebullición relativamente bajos, ¿no? Acuérdense, punto de fusión se lo denominan así, es el paso de estado sólido a estado líquido. ¿Ya? En el caso de etanol, punto de fusión bajo, ¿no? Claro, van a estar a una bajísima temperatura en estado sólido. Características del átomo. Recordemos, componente principal de compuestos orgánicos, el carbono, ¿no? Es el componente principal. Entonces, en el caso, por ejemplo, las moléculas que forman parte de nuestro organismo está constituye pues el carbono. Y por eso para la síntesis o la biosíntesis, o en todo caso para el desarrollo de los organismos, se requiere fuente de carbono. Y nosotros obtenemos fuente de carbono ¿de dónde? ¿No? De los carbohidratos, de los azúcares. Es la fuente de carbono, fuente de energía. Bien, entonces vemos características, vamos a ver cuáles son las características del átomo de carbono. En primer lugar, la tetravalencia. Entonces, el carbono puede tener, pues,
4 enlaces, ¿no? 4 enlaces, o puede hacer, pues, enlace con diferentes átomos con diferentes átomos, o en todo caso también hay enlace carbono-carbono, es otra característica que tiene, ¿no? Que puede hacer con diferentes elementos o átomos y también carbono-carbono. Entonces, eso es la tetravalencia. Y esto, lo que era carbono-carbono, se conoce como ese enlace de carbono-carbono se denomina autosaturación, ¿no? Entonces ahí hablamos carbono saturado de carbono insaturado, ¿no? Saturado es aquel carbono que hace con otro carbono a través de un enlace simple. Y insaturado es aquel carbono que hace con otro carbono el enlace doble o en todo caso triple, en todo caso más de dos enlaces, dos dobles enlaces. Entonces ahí hablamos ya los insaturados. Entonces hay autosaturación, es otra característica. Asimismo, vamos a ver la hibridación, ¿no? Hibridación, tenemos hibridación sp3, hibridación sp2, hibridación sp1. Entonces, cuando hablamos de sp3 nos referimos a los enlaces simples que se van a dar. El sp2 cuando hay enlace dobles, como estamos viendo acá, hay enlace doble. SP en caso de enlaces triples, ¿no? SP en caso de enlaces triples. Asimismo, el caso de la covalencia, ¿no? Entonces, covalencia dijimos mayoría de los enlaces que se dan en compuestos orgánicos de tipo covalente, ¿no? Muy bien. Entonces vamos a ver la tetravalencia. El átomo de carbono al combinarse utiliza los 4 electrones de valencia para formar 4 enlaces. Ese forma 4 pares de enlaces electrones. Entonces, que pueden ser simples o en todo caso enlaces múltiples. Entonces, en el caso de simple, ¿no? Vamos a ver así los enlaces, ¿no? De tetravalencia. Entonces, 4 electrones de valencia, 4 pares electrónicos, que pueden ser múltiples, ¿no? Cuando vemos así múltiples, que no solamente carbono va a generar múltiples. Entonces, también con otro elemento, ¿no? Por ejemplo, el grupo ciano, ¿no? Con nitrógeno forma enlaces múltiples, es el grupo ciano. Bien, entonces ahí estamos viendo enlaces simples, enlaces múltiples, ¿no? Entonces, tetravalencia, eso es lo que tenemos que cuidar. El carbono hace 4 enlaces, o en todo caso, 4 pares electrónicos, lo que se tiene que ver en el carbono. Muy bien. La autosaturación, dijimos que el carbono, capacidad de carbono para compartir sus electrones de valencia consigo mismo, o sea, con otro carbono formando diferentes. Eso permite la autosaturación, permite pues formar cadenas carbonadas. Entonces, eso hace posible la existencia de una inmensa cantidad de compuestos orgánicos. Si no existiera eso, claro, no se formarían las diferentes moléculas con diferentes tamaños, ¿no? De cadenas de carbonadas. Entonces ahí vemos, por ejemplo, esto, una cadena lineal. Aquí tenemos una cadena ramificada, pero estamos viendo carbono-carbono. Asimismo, aquí tenemos unos compuestos cíclicos, ¿no? Entonces, eso es la autosaturación. Bien, la covalencia, dijimos, el átomo de carbono se enlaza con los elementos organógenos, ¿no? En el caso vamos a ver que son elementos no metálicos, ¿no? No metales. Entonces, los organógenos se le llaman así por el caso Alchón. ¿Por qué? Porque son los elementos que vamos a encontrar en mayor cantidad en los compuestos orgánicos. Y otros elementos no metálicos, ¿no? Ya habíamos visto los halógenos, ¿no? Con halógenos también
va a formar enlaces, ¿no? Por ejemplo, bromo, que vamos a ver sustituciones con bromo, yodo, cloro, también flúor, ¿no? Entonces, con los halógenos. Entonces, comparten, la característica de covalencia, acuérdense, comparten electrones de valencia. El otro aspecto importante es la hibridación. Entonces, el átomo de carbono es capaz de combinar dos o más orbitales atómicos. Acuérdense de los orbitales, de su última capa. Entonces, eso también permite la formación de diferentes enlaces químicos, ¿no? Ya sea simple o múltiple. Entonces, si no habría eso, no habría esa capacidad de formar enlaces simples y múltiples. ¿Ya? Entonces, capaz de combinar dos o más orbitales atómicos. Aquí vemos lo siguiente, ¿no? Fíjense la hibridación sp3, ahí vamos a ver enlace simple. El carbono tiene hibridación sp2, enlace doble. sp, hay enlace triple. Entonces, aquí sp también, porque el carbono tiene, fíjense, doble enlace ya es más de, más de 3, ¿no? Entonces, por eso sp, ¿ya? Entonces, también puede darse ese caso, por si acaso no necesariamente esto, ¿no? Entonces, va a haber sp, vamos a ver, 3 enlaces a más, debe tener, enlace triple, ¿no? O en todo caso tiene dos dobles enlaces, es sp. sp2 cuando tiene un enlace doble y sp3 cuando tiene pues enlace simple. Entonces tenemos carbono 6, fíjense, carbono 6, S1S2. Y para el caso de P sería 4, ¿no? 4, ¿no? Entonces, acuérdense, el P tiene 3 orbitales, ¿no? 2S2, perdón, 2P2, ¿no? Entonces, tiene 3 orbitales. Y cuando se llenan los electrones, se llenan de esta manera. Y vamos a ver aquí, hay un orbital que está pues vacío. Entonces, ¿qué pasa? Acuérdense, la última capa es 2, ¿no? Que incluye el S, su nivel S y P. Entonces, en cuanto al llenado, recuerden primero cómo ocurría, ¿no? Se llenaba primero en una misma orientación y luego se completaba. Entonces, fíjense lo primero, ¿quién debe llenarse? El 2S2. Esto debería ser, ¿no? Pero el carbono tiene esa capacidad, ¿no? Fíjense, dejarlo, sus 4 orbitales, uno de S y los 3 de P, dejarlos semilleno. Entonces, con esto es lo que va a formar enlaces, ¿no? Con esto va a formar enlaces, ¿no? Por eso va a tener la capacidad de compartir 4 pares de electrones y de ahí viene la tetravalencia, ¿ya? Bien, entonces, tipos de hibridación del carbono, vamos a ver las características. Entonces, sp3, un orbital S más 3 orbitales P. Eso es lo que se va a ver, ¿no? En sp, en el carbono que hemos visto, ¿no? Un orbital S, 3 orbitales P. Pero debe haber 4 orbitales semillenos. En sp2, un orbital S más 2 orbitales P, ¿no? Ahí va a ser doble enlace, ¿no? Entonces vamos a ver doble enlace. Se va a ver de esta manera, ¿no? Carbono va a tener, ahí está doble enlace, ¿ya? Entonces, igual, ¿no? Va a ser 4 enlaces en total. En sp hay un orbital S y un orbital P, ¿no? Entonces, es lo que se va a ver. Orbitales híbridos. Entonces, el sp3 va a ser tetraédrico, ¿no? Este es el caso de la figura, ¿no? Es un tetraedro. En sp2 va a ser triangular. Una es un triángulo, ¿no? Aquí, en forma triángulo, triangular.
Y en el caso de SP, eso es lineal, ¿no? SP es lineal. Entonces, los enlaces son enlaces simples. Aquí enlace doble, en SP, enlace triple. ¿Qué más tenemos acá? Además de eso, hay que considerar, ¿no? Al enlace simple se le conoce también sigma, ¿no? Entonces, en un enlace doble vamos a tener el sigma, el siguiente enlace es pi. En un enlace triple vamos a tener un enlace sigma y los demás son pi. Entonces, un sigma 2pi. Ya dijimos que es tetraédrico la geometría triangular para SP2, el caso para SP lineal. Tipo de compuesto, ¿no? Aquí de los hidrocarburos. Acuérdense el caso de los hidrocarburos, ¿dónde vamos a encontrar? En el petróleo, ¿no? El petróleo, joven, es una mezcla de hidrocarburos, tanto alifáticos, aromáticos. Además de eso, tienen otros compuestos orgánicos. Entonces, aquí sp3 alcanos, enlace simple. A esos compuestos se les conocen como compuestos saturados. sp2, doble enlace, alquenos, ya son insaturados. Y sp3 también, triple enlace también, claro que es insaturado. Alcanos se le conoce como parafinas, alquenos como olefinas o etilénicos y alquinos acetilénicos, ¿no? Etilénicos, acetilénicos. Muy bien. Entonces, tipos de fórmulas de compuestos orgánicos, ¿no? Los compuestos orgánicos se pueden representar de diferente manera. Por ejemplo, aquí representamos de esta forma. Entonces, esta es la forma desarrollada estructural. Estamos colocando los elementos, ¿no? Este es la cadena carbonada, ¿no? Y a la vez estamos colocando los enlaces, ¿no? Enlaces y estamos colocando hidrógeno, que son los sustituyentes. Esa es una forma de presentar para el caso de N-hexano, la forma desarrollada. La forma semidesarrollada ya no se representa el enlace entre carbono e hidrógeno, ¿no? Entonces, se simplifica, ¿no? Caso del hidrógeno, por ejemplo, este primer carbono tiene solamente, tiene 3 hidrógenos, entonces acá se le coloca 3 hidrógenos. Semidesarrollado. ¿Por qué? Porque todavía el enlace entre carbono y carbono todavía se está representando. Cuando hablamos condensada ya no se representan los enlaces, ¿no? Fíjense, solamente se escribe de esta manera sin colocar la rayita, ese que representa los enlaces. ¿Muy bien? Y a la vez esto puedo también simplificar, ¿no? Entonces, como estos 4 se repiten, entonces lo que se ha puesto entre paréntesis por 4. Fórmula global es la representación global o molecular. Solamente aquí se presentan cuáles son los componentes, elementos que conforman y qué cantidad hay de cada uno, ¿no? Por ejemplo, carbono es 6, caso de hexano, e hidrógeno 14. Listo. Se usa para determinar la masa molar, balance redox, ¿no? Por ejemplo, si yo quiero saber el peso molecular, ¿no? Entonces debo saber la fórmula, ¿no? La fórmula real. La notación topológico, el zigzag, puedo hacer también de esta manera, puedo representar a través de zigzag. Entonces, y con estos puntos van a ser, constituyen los carbonos, ¿no? Ahí están carbonos, ¿ya? Los 6 carbonos. Claro, esto es, solamente son líneas, ¿no? Ahí no se representa carbono, no se representa el hidrógeno. Muy bien. Tipos de átomos de carbono en alcanos. Entonces vamos a ver, en caso de alcanos, recordemos, son hidrocarburos alifáticos de enlace simple, ¿no? Saturados. Vamos a ver carbono primario, ¿no? Carbono
primario se le denomina así, ¿no? Aquel carbono, pues, que hace enlace, lo podemos observar acá, solamente con un carbono, nada más. De esta manera también podemos diferenciarlo. Fíjense, ambos son carbono primario, ¿no? Este y este, hay un solo enlace que están haciendo. Carbono secundario, cuando hace, pues, vamos a ver, un carbono va a hacer enlace con dos carbonos. Entonces, y por lo tanto, claro, los sustituyentes van a tener solamente dos diferentes sustituyentes. Este es primario, esto de los extremos son primarios y esto es secundario. ¿Por qué? Fíjense esto que está haciendo enlace con este carbono y con el otro carbono. Terciario, cuando hace enlace con tres carbonos, ¿no? Y a la vez solamente va a tener un sustituyente distinto. Entonces aquí vamos a ordenar, por ejemplo, este es carbono primario, este es carbono secundario, carbono primario, primario, y este es el terciario, ¿no? ¿Por qué? Porque fíjense, ahí hace enlace con perdón, con tres carbonos, y solamente queda un sustituyente. Y el cuaternario no va a tener sustituyente, ¿no? Simplemente va a ser carbono con 4 carbonos. Entonces, este es primario, secundario, primario, 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 y este es cuaternario. Listo. Entonces, ese cuaternario vamos a ver. Terciario cuaternario vamos a ver bastante en las ramificaciones, ¿no? Compuestos ramificados, ¿ya? Entonces, como se puede ver ahí, vemos terciario cuaternario en compuestos ramificados. Entonces, clasificación de compuestos orgánicos según su cadena. Habíamos visto la lineal, ¿no? No hay ramificaciones. O sea, en lineal no vamos a encontrar terciario cuaternario. No vamos a encontrar primario, secundario, porque no hay ramificaciones como en esta, ¿no? No hay ramificaciones. Presentado en línea o la forma desarrollada. En ramificada, ahí, claro, ya vamos a ver por qué hay ramificaciones y ahí vamos a encontrar terciario cuaternario. Entonces, ¿existe compuesto de esa naturaleza? Claro que sí. Bien. Según su cadena, vamos a ver cadena cerrada o cíclica, ¿no? Cerrada o cíclica. Y también dentro de las cadenas cerradas vamos a ver los ciclos alifáticos o alicíclicos, que corresponde a los alifáticos, ¿no? Y los ciclos aromáticos o llamados también arílicos. Entonces, ahí el máximo representante aromático es el benceno, ¿no? Benceno. Y en caso de cíclicos, vamos a ver, ¿no? Los compuestos hacen ciclo, ¿no? Una cadena cerrada. Por eso es cíclico. Muy bien. Según el enlace entre carbono-carbono. Ya ahí está, saturado, dijimos, saturado, ¿no? Es cadena, un solo simple enlace, son los saturados, ¿no? El sp3, vamos a ver, los insaturados, los alquenos, donde ya presentan doble enlace, sp2, alquinos, triple enlace, sp. Bien, vamos a ver, cuando hablamos de compuestos orgánicos, no solamente nos interesa cuántos carbonos cuántos carbonos tienen, o en todo caso, no solamente nos interesa con cuántos carbonos un carbono hace enlace, o qué sustituyentes tiene, sino también vamos a ver que los compuestos orgánicos van a tener, pues, puede presentarse dos compuestos orgánicos que tienen la misma estructura, la misma fórmula molecular, pero vamos a ver que tienen pues en diferentes orientaciones su sustitución. Ahí vamos a ver caso de las isomerías, ¿no? Entonces van a tener la misma fórmula global, pero con diferente estructura.
como son compuestos diferentes, presentan propiedades físicas y químicas diferentes. Entonces, aquí vamos a ver isómeros. Hay diferentes isómeros. Plano de cadena, posición, compensación funcional. Pero la estereoisomería espacial, ¿a qué se refiere? A la orientación, la ubicación. Entonces, dentro de eso vamos a tener isomería geométrica. Aquí están los cis-trans o ZE y isomería óptica. Los enantiómeros R y S. Los enantiómeros R y S. Entonces, iso viene de igual, ¿no? Igual, fórmula global. Entonces, alguno que, por ejemplo, en caso de la naturaleza existe, por ejemplo, de los aminoácidos, ustedes habrán escuchado, ¿no? Isomería, en cuanto a la isomería óptica, hay L aminoácidos y D aminoácidos. Tienen la misma fórmula global, tienen la misma característica, pero ¿en qué varía? Varían en la orientación de los sustituyentes. Es como mirarnos, ¿no? Nos miramos en el espejo. Entonces, cuando nos miramos en el espejo, entonces uno puede ver, por ejemplo, yo tengo mi mano izquierda para un lado en el espejo, ¿ya? Voy a tratar de ver mi reflejo, ¿no? Entonces, se trata de mí mismo, pero yo me estoy viendo de diferente manera. Mi reflejo es distinto, ¿no? Entonces, esos son los isómeros. Entonces, vamos a repasar cada uno de ellos, ¿no? Isomería estructural, isómeros de cadena. Estos son isómeros, ¿no? ¿Por qué? Porque van a tener la misma fórmula global. Fíjense esta molécula, cuántos carbonos tiene. 4 carbonos. ¿Cuántos hidrógenos tiene? 6, 10. Esto también lo mismo, fíjense. 4 carbonos y 10 hidrógenos. Pero son diferentes. ¿Por qué? Porque vemos ramificada, el otro es lineal, ¿no? O sea, ramificado, esto es lineal. Entonces, cada uno en este caso va a tener diferentes propiedades físico-químicas. ¿Ya? Entonces, la fórmula global es carbono 4, hidrógeno 10. Aquí tenemos lo mismo, ¿no? Este es un alcohol, ¿no? Es un butanol, que podemos ver es un butanol. Pero aquí vamos a ver, va a ser otro tipo de alcohol, ¿no? Otro tipo de alcohol. Caso, por ejemplo, aquí vemos, ya tiene un sustituyente. ¿Cuántos carbonos tiene la cadena principal? 3 carbonos. Pero en fórmula global, ¿cuánto es? 4 carbonos, un oxígeno. ¿Qué más? Igualmente aquí hay 10 hidrógenos, perdón. 10 hidrógenos. Tienen la misma fórmula. Eso es isómeros de cadena, ¿ya? Isómero de posición. Entonces aquí vemos, son moléculas distintas, ¿no? Aparentemente, ¿por qué? Porque son isómeros de posición, porque fíjense, lo H aquí está en carbono 1. En cambio, aquí está en carbono 2. Eso es isómero de posición. Al fin y al cabo, van a tener también igual su fórmula global, similar, ¿no? Porque tiene 3 carbonos, 8 hidrógenos, un oxígeno. Bien, entonces, aquí tenemos otro ejemplo. Por ejemplo, es una acetona. Fíjense, el grupo carbonilo, aquí donde está ubicado, ¿no? Carbono 1, carbono 2, perdón. Aquí en carbono 3. Son diferentes, ¿no? Diferente posición del grupo funcional, pero la fórmula global es la misma. Eso es isómero de posición. Isómero de cadena, dijimos ya, si es ramificado lineal.
En posición vamos a ver los sustituyentes. Van a tener el mismo sustituyente, pero en diferente posición, ¿no? Esos son isómeros de posición. Isómeros de compensación funcional. Entonces, ¿qué significa compensación funcional? Son moléculas de diferentes grupos funcionales, pero tienen la misma fórmula global. Como en este caso, ¿no? Propanona, ¿no? Es una acetona, es una acetona. Propanal es un aldehído por el grupo funcional, el grupo cetónico. Pero al fin y al cabo, fíjense, pertenecen a dos moléculas o a dos grupos funcionales, pero tienen la misma fórmula global. Esos son isómeros de compensación funcional. Igualmente acá tenemos etanol y este es un éter, ¿no? Es un éter. Y vemos tienen igual dos carbonos, un oxígeno y 6 hidrógenos. Tienen la misma fórmula global. A ver un momentito, ¿ya? Ahora sí, ya está. El espacial o estereoisomería. Espacial o estereoisomería. Acá ya vamos a ver los isómeros geométricos. Entonces, eso ya se refiere a la ubicación en el espacio de la estructura, ¿no? Se presenta principalmente en alquenos, ¿ya? O sea, en enlace pi y sus derivados como el ciclo alcano disustituido. Entonces podemos ver, fíjense, esta estructura. Aquí hay dos sustituyentes, están al mismo lado, para arriba, ¿no? Entonces eso es el isómero cis. Pero aquí vemos los mismos sustituyentes, pero están en caras opuestas. Es el isómero trans. Esta ubicación en diferentes posiciones del sustituyente jóvenes le van a dar diferentes propiedades, sí. Van a tener diferentes propiedades, por si acaso. ¿Ya? Entonces, aquí vemos X y van a ser diferentes. XZ también son diferentes, ¿no? Pero aquí vamos a ver lo mismo, ¿no? X y diferentes, X es diferentes. Bien, entonces aquí tenemos ejemplo, ¿no? Fíjense, ambos, ¿no? Tienen los mismos sustituyentes. Claro, no necesariamente esto van a ser, pues, van a tener los dos sustituyentes, van a ser iguales. Aquí nada más tenemos, ¿no? Que queda aquí, este sustituyente es el mismo que esto, pero está en caras opuestas. El hidrógeno, igual, pero está en caras opuestas. Entonces, esto es el isómero trans, ¿no? Y aquí vemos los sustituyentes, el mismo, ¿no? El mismo porque va a tener la misma fórmula global. Y vemos estos sustituyentes, por ejemplo, están en esta parte, en la misma zona. Y aquí también el hidrógeno está también en el mismo lado. Entonces, esto es isómero cis. Asimismo, aquí ya vamos a ver algo diferente, ¿ya? Vamos a diferenciar, ¿ya? Entonces, aquí vemos que cada átomo de carbono tienen diferentes sustituyentes, ¿no? Por ejemplo, aquí tiene 2 cloro y este carbono tiene otros sustituyentes. Entonces, acá no podemos hablar de isomería, ¿no? No se puede hablar de isomería. Entonces, para poder decir que son isómeros, ¿no? Tienen que tener aquí los sustituyentes parecidos que estamos viendo. O en todo caso, al menos un sustituyente tienen que compartir. ¿Qué hubiera sido aquí en vez de hidrógeno? Esto sea cloro. Ahí sí es isómero, ¿no? Eso sería isómero trans. Por ejemplo, cloro para acá y al otro lado cloro. O en todo caso, en vez de cloro, acá hubiera sido el grupo metilo. También isómero trans. Muy bien.
Aquí hay isomería. Igualmente, fíjense, vamos a ver, deben compartir, dijimos, un sustituyente, ¿ya? Igualmente no hay isomería, ¿ya? Entonces, los dos carbonos deben compartir un sustituyente. Y ahí evalúo recién, ¿no? Como la ubicación de los sustituyentes. Bien, entonces, hemos visto el isómero trans-cis. Ahora vamos a ver sistema ZE. Entonces, vamos a ver a qué se va a referir ZE. Se evalúan los sustituyentes unidos a un carbono quiral o carbono sp2, es decir, el carbono que tiene doble enlace en función a su valor Z. El que tiene mayor Z, unión directa, o la sumatoria de Z es la mayor, tiene prioridad. Entonces, Z, acuérdense, es el número atómico, ¿no? Número atómico. Entonces, vemos aquí, dice, el que tiene mayor Z, mayor número atómico, unión directa, o la sumatoria de número atómica es la mayor, tiene prioridad. Entonces, aquí vemos lo siguiente, ¿no? De isomería, hablando de isomería trans-cis, esto es isomería trans, ¿no? Porque fíjense, el cloro está en la cara opuesta, ¿ya? O el cloro está en cara opuesta, entonces el nombre trans 1,2-dicloroetano. Para el caso de sistema E, igualmente vamos a ver también, es el mismo nombre, pero en este caso ya vamos a colocar la Z o en todo caso la E. Entonces, en el caso de trans, vamos a ver que se va a representar con E. Ahí está, ¿no? E. Entonces, puede representar con E o Z. Entonces, Z vamos a representar en caso de cis, ¿no? Muy bien. Entonces, pero además de eso, en caso de cis, hay algunos que pueden escapar de la isomería óptica y ahí vamos a ver. A eso lo clasificamos. Con esto sí se clasifica, ¿no? Con Z y bien, entonces aquí nos dan los números atómicos, ¿no? Entonces, aquí vemos trans y esto es en el caso de acá, esto es un cis. Ahí está la Z. Aquí, este es un trans, los metil, los hidrógenos que están en caras opuestas. Es E. Y aquí hay un detalle, ¿no? Aquí ya no hay isomería trans-cis, ¿no? Ya no hay isomería trans-cis. Entonces aquí lo que tenemos que ver de que aquí, fíjense que hay diferentes sustituyentes, ¿no? Diferentes sustituyentes. Y los sustituyentes que tienen mayor peso molecular, fíjense que están en caras opuestas. Eso es lo que tenemos que ver acá. Sustituyentes de mayor peso molecular. Entonces, el cloro y acá, claro, también el metilo, ¿no? Entonces, ahí sería como una especie de trans. Se coloca E, E1-cloropropeno. Igualmente aquí vemos ya para el caso de los sustituyentes, vamos a ver que está en una posición. Entonces, fíjense, esto es carbono-carbono, esto es metilo, por si acaso, ¿no? Este es metilo, ¿ya? Entonces, para un lado se va ahí, ¿no? Mayor peso molecular, vamos a ver, por ejemplo, para este lado, ¿no? Aquí también. En ese caso sería como una isomería cis y por eso se representa como Z, ¿no? Muy bien, en este caso cambia, ¿no? Que vamos a ver, la ubicación cambia, ¿ya? Entonces esto es como un tras. ¿Por qué? Porque el bromo se bajó para acá. Entonces esto va a ser así, ¿no? Entonces en ese caso cambia, fíjense, la isomería. Entonces aquí es como Z y aquí como E. Muy bien, entonces, Oh, disculpe la interrupción. sí, Una consulta sobre el Z y el E.
Si el bromo estuviera compartiendo el mismo carbono que el grupo metilo, ya no habría, entonces ya no se podría decir que es Z o E, o tomaría el cloro así. Ya, mira, entre bromo y cloro, ¿quién tiene mayor número atómico? A ver, el bromo, pues, ¿no? Entonces, consideramos acá, fíjense, bromo, mayor número atómico. Y acá también comparando, y vamos a ver, lo que tenemos que ver es para este lado, no vayan a ver para acá, no vayan a decir esto son los que tienen mayor peso, sino lo que se ven son lados, o acá, ¿ya? Entonces vemos acá para arriba son los que tienen mayor número atómico, ¿no? Este es metilo, acuérdense, este metilo, este bromo van a tener mayor número atómico, por eso esto es, según la isomería trans y cis, esto va a ser cis, y ese cis corresponde Z. Y aquí ha habido pues cambio, ¿no? Este carbono giró y vemos aquí, fíjense, bromo ya tiene esta posición. Entonces estamos viendo los que tienen mayor número atómico o peso molecular también podemos decir, están en caras opuestas, ¿ya? Entonces ahí esto es trans y por eso esto representamos con E, ¿ya? Entonces eso es lo que tenemos que ver, ¿ya? Ah, ya. Muchas gracias. Muy bien. Bien, entonces vamos a el sistema RS. El sistema RS es más o menos parecido, pues, ¿no? Es equivalente al sistema Transis. Y el RS, vamos a ver, más que nada está relacionado con la isomería óptica. Se refiere al giro, la rotación de los sustituyentes. Y acá hablamos, pues, eso es lo que les dije del espejo, ¿no? Yo me veo en el espejo. Entonces, mi imagen es yo mismo soy, pero voy a ver que no tengo la misma posición, pues, ¿no? No tengo la misma posición de las partes de mi cuerpo, ¿ya? Entonces, eh, vamos a ver aquí, muchas de las moléculas, ¿no? Tienen esa capacidad de girar, de rotar cuando eh, se coloca en una luz polarizada, ¿no? Entonces van a girar, los sustituyentes giran, o en todo caso, ¿a qué se debe eso? El caso el carbono, o el carbono por eso se llama centro quiral, va a tener la capacidad de girar. Que pueden girar en sentido, ¿no? La dirección de las manecillas, aquí lo que estamos viendo, manecilla de reloj, o en todo caso, que pueden girar en contra o en sentido contrario a las manecillas de reloj. Entonces van a tener esa capacidad, ¿no? Y generalmente, ¿quiénes hacen, no? ¿Quiénes hacen eso? Y vamos a ver aquí, fíjense que estamos viendo el carbono. Carbono tiene, todos los sustituyentes son distintos. Debe tener esa característica. Fíjense, este carbono tiene bromo, hidrógeno, metilo, tipo. Son diferentes. A ese carbono que tiene diferentes sustituyentes se le conoce como carbono quiral. ¿Ya? Muy bien. Entonces, lo que le decía, en caso de los aminoácidos, fíjense, el aminoácido. Aquí tenemos ácido, dice negativo, ¿no? 2 aminopropanoico, alanina. Aquí lo mismo, pero aquí positivo, fíjense, más aminopropanoico. Entonces, cuando hablamos, ya, más o menos, aquí se habla de más y menos, ¿no? Entonces, en el caso de más, es el R, ¿no? En caso de más es el R, ¿ya? O en todo caso también, a ese R también se le denomina dextro, ¿no? Dextro. Entonces, ustedes habrán escuchado, por ejemplo, la dextrosa. La dextrosa es glucosa,
es isómero de la glucosa que tiene esta característica, ¿no? De girar, en caso su carbono quiral gira en la misma dirección la manecilla de reloj. Y eso es positivo, ¿ya? Eso es positivo. Entonces, vamos a ver, eso es R. Y el otro que hace sentido contrario es el L, ¿no? O en todo caso R. Ese L es el levo, ¿no? El levo. Entonces, en la naturaleza, por ejemplo, la glucosa vamos a encontrar isómeros R o S, o dextro o levo. Una de las formas es biológicamente activa, no los dos. Solo una de las formas es biológicamente activa. Para el caso de glucosa es el R o dextro. Por eso se conoce también a la glucosa como dextrosa. ¿Ya? En el caso de los aminoácidos es al revés. ¿Cuál de ellos biológicamente activo? El levo. ¿Ya? El levo es biológicamente activo en cuanto a los aminoácidos. Entonces les pueden representar así, ¿no? ¿Cuántos grados? Negativo, positivo. ¿Positivo qué es? ¿El R o dextro? Negativo, ¿qué cosa es? S o L. Listo. ¿Ya? Bien. Reacciones de compuestos orgánicos. Es importante esto también, ¿no? Eso hace posible, ¿no? Hace posible obtener otros compuestos, ¿no? Reacción de sustitución, que vamos a ver acá. Entonces, cuando hablamos de reacción de sustitución, se refiere a la sustitución de qué. En caso de, por ejemplo, tenemos aquí, esto es un etano. Entonces, cuando hablamos de sustitución, hay una sustitución de hidrógeno por otro átomo, en este caso por cloro. Entonces, aquí vamos a tener ya otro compuesto distinto al inicial, ¿no? Entonces, hay reacciones químicas, por si acaso, reacción de sustitución. Reacción de adición. ¿En qué consiste la reacción de adición? Es una reacción en donde se busca eliminar el doble enlace. Entonces aquí tenemos un doble enlace. Entonces aquí se adiciona, claro, aquí se utilizan catalizadores, hidrógeno, se elimina doble enlace. A esta reacción se conoce también reacción de saturación, ¿no? Reacción de saturación, ¿ya? Esta reacción se aplica, jóvenes, para convertir aceites en mantecas. Aceites, ¿de qué está constituido? De triglicéridos, ¿no? Triglicérido, ¿de qué está constituido? ¿No? De glicerol y ácidos grasos. Una cadena de ácidos grasos. La característica en los aceites son grasas que a temperatura ambiente se presentan en estado líquido. Y justamente el ácido graso, que la cadena carbonada de ácidos grasos ahí, son insaturados. Entonces, esa insaturación le da la presentación en estado líquido a temperatura ambiente. Entonces, para poder obtener sólido, ¿qué se hace? ¿No? Se hace adición, saturación o llamado también hidrogenación, ¿ya? Hidrogenación. Entonces, por ahí ustedes habrán escuchado la grasa hidrogenada, ¿qué significa? Le han agregado hidrógeno para poder eliminar dobles enlaces. ¿Y para qué se hace eso, no? Para obtener manteca. Y el otro es para aumentar la estabilidad. ¿Por qué? Porque los insaturados, ¿no? Los hidrocarburos insaturados van a ser mucho menos estables que los saturados. Los saturados son muy estables, ¿no? Eso es lo que se busca, ¿ya? Reacción de eliminación. Reacción de eliminación consiste, ¿no? Ahí es eliminar grupos funcionales, así como en este caso, ¿no? En caso, esto es un alcohol. Entonces la eliminación, fíjense, se elimina y se forman dobles enlaces. Y se liberan, en este caso, agua, ¿no? Aquí se utiliza ácido sulfúrico.
Reacción de combustión, jóvenes, ya eso hemos visto ya, ¿no? Hay combustión completa e incompleta. Lo que se busca es para que la generación de energía sea mucho más eficiente, se busca que la combustión sea completa. Es decir, el compuesto orgánico, el hidrocarburo, por ejemplo, actúa como un combustible que va a generar energía y debe haber una oxidación completa. Por eso es la combustión completa, que te va a generar mayor cantidad de energía. Entonces aquí se ve en un mechero, por ejemplo, sale el gas y vemos diferentes temperaturas en el mechero. ¿A qué se debe eso? Se debe a que eh, en diferentes partes del fuego va a ingresar en diferentes cantidades el oxígeno. Recuerden, aquí es importante el oxígeno, ¿no? Entonces, si nosotros agregamos mayor cantidad de oxígeno, la combustión va a ser mucho más, es decir, la oxidación va a ser mucho más completa. Es así en caso de los eh, las fundiciones, por ejemplo, manejan el oxígeno, ¿no? Por ejemplo, en caso del carbón, ¿no? Para poder calentar metales. ¿Cómo se puede aumentar la temperatura solamente con el carbón? En condiciones ambientales no se va a poder. Entonces, ¿qué se hace? Se agrega aire. En el aire, ¿qué hay? Pues oxígeno. Muy bien. Grupos funcionales, jóvenes. A ver, ¿qué hora tenemos? Bien, vamos avanzando. Grupos funcionales, esto vamos a estar revisando ya cuando desarrollamos, ¿no? Ahí están los grupos funcionales, el grupo carboxilo para los ácidos grasos, el éster, ¿no? El carboalcoxi, ¿no? El grupo funcional, el caso del éster, aldehído, el grupo carbonilo. El aldehído comparte con cetonas el grupo carbonilo, ¿no? Entonces sí podemos representar con CHO, ¿no? Pues aldehído comparte con cetona el grupo carbonilo, por si acaso. Alcohol, grupo hidroxilo, éter, oxi, alquenos, doble enlace, alquinos, triple enlace, alcanos, enlace simple. Aquí estamos viendo más o menos en orden de prioridad, jóvenes, en orden prioridad, ¿ya? Primero, así este es el último, ¿no? ¿Para qué? Para nombrarlos, ¿no? En la nomenclatura. Aquí tenemos aminas, el grupo amino para recordar. Estos son compuestos nitrogenados. Y las amidas que vamos a ver, este es característico, ¿no? Las amidas de amino. Y aquí está el grupo carbonilo. Listo, es el carbamino. Y aquí tenemos ya grupos funcionales ordenados según prioridad decreciente. El que tiene prioridad va a ser, pues, grupo carboxilo, ¿no? El ácido carboxílico, seguido por éster, amidas, nitrilos, aldehídos, etcétera, hasta alcanos. Alcanos es el que tiene, pues, ningún sustituyente, ¿no? O en todo caso puede tener sustituyente, pero enlace simple, ¿no? Entonces, hidrocarburos, clasificación, dijimos, a ver, vamos a ver alifáticos, aromáticos, y dentro de alifático tenemos acíclicos, ¿no? Que no forman ciclos, y alicíclicos son aquellos que van a formar ciclos, ¿no? Y dentro de los acíclicos tenemos alcanos, alquenos, alquinos. Y dentro de los alicíclicos igual también ciclo alcano, ciclo alqueno, ciclo alquino, ¿no? Igual. En caso de los aromáticos, el benceno y sus derivados. Vamos a ver benceno y también eh, los, los condensados, ¿no? Como el caso de naftaleno. Entonces, no solamente es un benceno, ¿no? Y dentro de la estructura vamos a ver eh, que se van a presentar de esta manera. Esto es naftaleno, es uno de los simples, ¿no? Que vamos a ver, por ejemplo, el asfalteno. Es un compuesto, ¿no? Aromático que el asfalteno se encuentra justamente, es un residuo, ¿no? De eh,
del procesamiento de petróleo que se utiliza pues en en el asfalto. Entonces, nomenclatura, vamos a ver nomenclatura de los alcanos, el sufijo ano, claro, pero ahí tenemos que manejar el prefijo, ¿no? Para el caso uno es met, but, et, para 7, ¿no? Met, but es para 4, et para 2, y así sucesivamente. Primero eso y luego el sufijo, ¿no? Ano. Entonces, si tiene un solo carbono, entonces esto, por ejemplo, un solo carbono, esto es metano, ¿no? Metano, que es un gas, ¿no? Es un gas combustible, ¿no? Que es generado por microorganismos, producen gas y asimismo también hay microorganismos en nuestro organismo, en el tubo digestivo, nosotros producimos en pequeña cantidad metano, pero los rumiantes producen gran cantidad de metano que son gases, ¿no? Listo. Y metano. Entonces ahí vamos a ver quiénes son gases. El metano gas, ¿no? Etano gas, propano gas, butano gas, pentano. El hexano ya es líquido, ¿no? Entonces eso es condiciones ambientales, ¿no? Estamos hablando condiciones ambientales. Bien, entonces la fórmula molecular de los alcanos es esto, ¿no? CnH2n2. Entonces, por ejemplo, si el carbono es 6, entonces el N6, H cuánto sería 2 por 6, 12 más 2, 14. Entonces esa es la fórmula molecular, ¿no? Para los alcanos lineales. Entonces, cuando hablamos de sustituyente o restos alquilo, entonces estos alcanos también pueden actuar como sustituyentes, ¿no? Esos son se determina pues, o se denomina con la terminación il, hilo. Entonces, el metano, por ejemplo, sustituyente va a ser pues CH3 y este es el metilo, ¿no? Metilo, ¿ya? Metil o metil. Listo, entonces se quita un hidrógeno, entonces esto actúa como un sustituyente. Lo mismo para el caso de etano, etil o etilo. Entonces aquí podemos tener los sustituyentes alquilo. Bien, sustituyentes alquilo. Vemos acá ya ramificados, ¿no? Por ejemplo, cuando vemos así es un sustituyente acá libre, ¿no? Este enlace, entonces ha perdido un hidrógeno, ya se va a enlazar, pues, ¿no? Con otro, puede ser con el propio carbono, ¿no? Se pueden enlazar. Entonces esto es el isopropilo, fíjense ramificado de esta manera. El isobutilo, ramificación. Y acá también ese es butilo, ¿no? Pero es sec-butilo porque este metilo está por acá. En el otro caso, también este butilo porque tiene 4 carbonos, es terbutilo. Fíjense ahí. En butilo hay 3, ¿no? Iso se denomina cuando está en el centro el metilo, sec cuando uno de los extremos, ¿no? Y acá ramificación, ¿no? El terbutilo. Listo. Y aquí eso es el isopentil, ¿no? Isopentil o isopentil. Entonces, nomenclatura de alcanos ramificados. Lo primero que se tiene que es conocer la estructura y determinar la cadena principal, ¿no? Entonces, por ejemplo, aquí tenemos aparentemente es complejo, ¿no? En el examen no se asusten, ¿no? Porque les presenta así aparentemente complejo. Entonces, lo primero que debo ver es más o menos la cadena principal. ¿Y cómo determino si es la cadena principal? Debe tener la mayor cantidad de carbonos, ¿ya? Entonces, la mayor cantidad de carbonos. Entonces, en la segunda, se enumera la cadena principal mediante cifras arábicas, 1, 2, 3. Pero como yo sé, ¿no? Que puede ser, por ejemplo, en dos direcciones tienen la misma cantidad de carbonos. Lo que yo sí tengo que ver, si es así, debe tener la cadena principal, cuál es el que tiene mayor cantidad de sustituyentes. Entonces aquí estamos viendo, fíjense, esta es la cadena principal 1, 2, 3, hasta 9. Entonces, ¿por qué empieza acá? Porque en el carbono 12 aparece sustituyente. Si yo empiezo de acá,
Fíjense todavía en carbono 5 el sustituyente. Entonces, y para poder, yo primero determino la cadena principal y luego el orden tiene que ver de que el sustituyente tiene que estar en el carbono, en menor carbono posible, ¿ya? Menor ubicación. Muy bien. Entonces, eh, vemos acá, ¿no? Vemos acá esta enumeración, pero eso no es la correcta, ¿ya? Esto es la correcta. Bien. Luego es identificar los sustituyentes, ¿no? Identificar los sustituyentes. Entonces aquí, por ejemplo, esto es, identificamos el sustituyente. Esto es metilo, sencillo, ¿no? También metilo. Esto es en etilo, 2 carbonos y este 3 carbonos propilo. ¿Listo? Y de ahí empezamos a enumerar. Colocamos los sustituyentes. ¿Cómo? En orden alfabético, los iniciales de los sustituyentes. Entre metilo, etilo, propilo, ¿con quién empezamos? Etilo, ¿no? Porque es la E está antes de M, antes de P. Entonces, el etilo está en posición 4, 4 etil, rayita, 2, 3, de ahí sigue metilo, ¿no? Pero son 2 metilos, por eso es 2, 3 dimetil. Rayita, 5, sigue el propilo, ¿no? Propil, ¿qué cosa es? 9 carbonos no nano. Así de simple, ¿no? Entonces, sustituyentes en orden alfabético. Listo. Cuando al enumerar una cadena principal se encuentran los mismos localizadores, se asigna el localizador más bajo al sustituyente que se cita primero en orden alfabético. Entonces, mismo localizador, fíjense. Aquí vamos a ver. 1, 2, 3. Empezamos por acá. El primer sustituyente aparece en carbono 3. Si empezamos por acá, igual, ¿no? 2. El primer sustituyente podemos ver que aparece en carbono 3. Entonces dice, cuando al enumerar en la cadena se encuentran los mismos localizadores, o sea, localización carbono 3, se asigna el localizador más bajo al sustituyente que cite primero en orden alfabético. ¿Quién se cita primero en orden alfabético? Etilo. Listo. Y por eso va a venir por este lado, ¿no? Entonces, iniciamos por la derecha. Por eso 3 etil, 4 metil hexano. En el caso de que haya varias cadenas de igual longitud, se escoge como principal el mayor número de sustituyentes. Dijimos eso, ¿no? Entonces, aquí, por ejemplo, tenemos 1, 2. En el 2 aparece 3, ¿ya? Y aquí también podemos, fíjense que puede tener también así, ¿no? Yo puedo hacer también para acá, ¿no? Porque va a tener la misma cadena carbonada. Si hago para acá va a tener un solo sustituyente, ¿no? Este es un sustituyente tipo propilo, ¿no? Ya entonces, un solo sustituyente. Si lo bajo para acá. Entonces dice acá, se escoge como principal en el caso de que haya varias cadenas. Vamos a ver. Estamos aquí. Vamos a escoger el que tiene la cadena que tiene mayor cantidad de sustituyentes. Entonces aquí, vamos a ver, esto va a tener, si lo hago así, va a tener mayor cantidad de sustituyentes. 1 o 2 sustituyentes. Aquí, solo esto va a ser el sustituyente. Listo. Bien. La que emplee el localizador más bajo para las cadenas laterales. Igualmente, localizador más bajo. Entonces aquí, por ejemplo, tenemos otro tipo de enumeración. ¿Ya? Entonces, vemos acá, empezamos, hay 8 carbonos y podemos empezar acá también 8 carbonos. Entonces, si yo empiezo acá, el localizador todavía empieza en 3, ¿no? Carbono 3. Pero si empiezo de acá, el localizador está en carbono 2. Por eso debo iniciar por acá. Entonces dijimos, el localizador debe estar en el menor carbono posible, en la menor posición posible. ¿Ya? Bien. Cicloalcanos, dijimos, ya son compuestos que forman, pues, estructuras cíclicas.
simplemente se inicia con ciclo y este es un propano de 3 carbonos, ciclo propano, ciclo butano, ciclo pentano, ciclo hexano. Nomenclatura de ciclo alcano ramificados. Entonces, igualmente aquí, ¿qué hacemos? Aquí, por ejemplo, esto es un ciclo alcano, ya con sustituciones. Entonces empezamos a enumerar acá, ¿no? Este es un etilo, 1, 2, ¿ya? 1 etil, 2 metil. Aquí lo mismo, ¿no? Entonces empezamos con metilo, ¿no? Empieces, en este caso, metilo, pero que yo no puedo ir para este lado porque el próximo sustituyente estaría en 4. Entonces la idea es que los sustituyentes sean el menor carbono posible. 1, 2, 3, 4. ¿Ya? En el otro caso, ¿no? Unos ciclopentiniles. Este es un pentinil, ¿no? Bueno, este es un pentinil, ¿ya? Entonces, ciclopentinil hexano, ¿ya? Ciclopentinil hexano. Entonces, esto lo que se está usando es como un radical alquilo, ciclopentinil, ¿ya? No es la cadena o en todo caso la parte central. Igual aquí también, unos ciclobutil. Esta es la cadena carbonada principal. Entonces en el carbono 1 está el ciclobutilo como un radical. Igualmente aquí también ciclopentilo como un radical. ¿Ya? Bien. Nomenclatura de alquenos es igualmente en alquenos como se dan cuenta de si se trata de alqueno porque presencia doble enlace. Terminación eno, parecido en el caso de alcano, pero terminación eno. Entonces si hay 3 carbonos propeno. Aquí sí puede haber una o más dobles enlaces. Entonces, en ese caso, como en este último, solamente hago es igual, ¿no? Debo iniciar siempre la enumeración que en donde el doble enlace se ubique, pues, en menor posición posible. Entonces, fíjense, si yo empezaría acá, 1, 2, 3, estaría en 3. Empiezo por acá porque aquí voy a encontrar en posición 2. Listo. Pero aquí, fíjense, hay dos dobles enlaces, carbono 2 y carbono 5. Entonces, ¿qué decimos acá? Eso deriva de 8 carbonos, octa, ¿no? Entonces, simplemente octa 2, 5, dieno. ¿Ya? Fíjense, aquí está yendo las posiciones y si fuera 3, trieno, ¿no? Entonces, el sufijo, el di, ¿no? O el tri, dependiendo cuántas veces se repite doble enlace. Nomenclatura de alquenos ramificados. Igualmente, cadena principal tiene que ser la cadena donde tiene que estar incluido el doble enlace. Entonces, aquí igualmente vamos a ver, la cadena principal va a ser esto, ¿no? Y el nombre va a ser aquí el sustituyente, el metilo empieza, ¿no? Perdón, el etil en orden alfabético. El etilo está en carbono 3. 3 etil, 6 metil, metil o 4N, porque son 8 carbonos, 4N, ¿ya? Porque en la posición 4 está el doble enlace, ¿ya? Entonces, ahí, díganme ustedes, ¿no? ¿Cuál de ellos sería correcto? Ya les puse, ¿no? Esta es la correcta, en el otro también yo puedo empezar por acá, ¿no? En ambos casos va a estar la posición primer sustituyente en 3, ¿sí o no? Oh, aquí también 3, aquí también 3, pero priorizo ¿cuál? En orden alfabético, ¿quién va dentro de los sustituyentes, quién voy a nombrar, ¿no? Aquí el sustituyente es etilo, metilo. Entonces, ¿quién va a ir primero? El etilo, pues entonces por eso, bueno, pues si lo enumero de esta manera, ¿no? El metilo, no, pues no tiene preferencia. El que tiene preferencia es el que en orden alfabético va primero, ¿ya? Nomenclatura de cicloalquenos. Hay cicloalquenos también, ¿no? Entonces, esto es un cicloalqueno.
Entonces, vemos acá, ahí el ciclo alqueno tiene sustituyentes, ¿no? Tiene sustituyentes, ahí está. Entonces, lo que hacemos es, eh, enumeramos, en este caso en carbono 1 va a tener preferencia siempre el doble enlace, carbono 1, y aquí van a tener preferencia halógeno, ¿no? El caso, ¿por qué halógeno? Porque es el que va a ir primero. Porque si yo lo pongo acá, estaría en 3. Si iría para este lado, igualmente el metilo también estaría en 3. Próximo, ¿no? Pero metilo va después. Por eso esto va a tener en orden alfabético el cloro, ¿no? 3 cloros, 5 metil, ¿no? 5 metil. Ciclo X1N, ¿no? X1. O en todo caso también, no es necesario si está en 1, solamente puedes ponerlo ciclo hexeno, nada más, ¿ya? Si está en 1. 2, 3, ahí sí te obligado tiene que colocar. Nomenclatura de alquinos, ¿no? En caso de alquinos, vamos a ver, y la terminación ino. Ahí tenemos que localizar la presencia de triple enlace, ¿no? El prefijo y el sufijo ino. Entonces, claro, estos tienen nombres comunes, ¿no? Etino, por ejemplo, acetileno. El etino, que esto es, por ejemplo, es un combustible muy utilizado, ¿no? En la soldadura autógena, ¿no? El acetileno. Propino, fíjense acá al último tenemos but 2-ino, ¿ya? Cuando ya localizamos, ¿no? Una posición de carbono de 2 para arriba. Fíjense aquí. No es necesario decir, pues, ¿no? Prop 1-ino. Aquí no es necesario porque está en carbono 1. Ya les dije eso para el caso de alquenos también. Pero de 2 sí, ya le pongo así. En el otro caso hay 2, ¿no? 2 triples enlaces. Entonces, posición 1 y 4, diino. ¿Ya? Nomenclatura de alquinos ramificados igualmente debo incluir en la cadena carbonada al triple enlace. Debe estar en la cadena carbonada principal el triple enlace. Entonces aquí vemos en carbono que va a tener preferencia el triple enlace, ¿no? Entonces fíjense, carbono 2 es 5 metil X2-ino. Aquí hay dos triples enlaces, trismetil, 3 metil hexa 1,5-diino. No se olviden colocar el ditri, ¿ya? Nomenclatura de alqueninos. Alqueninos se le llaman así en una estructura que aparece doble, una combinación doble, triple enlace. Esos son alqueninos. Igualmente tenemos que enumerar. Entonces, por ejemplo, aquí hay 6 carbonos. Entonces, X3 en, empezamos ahí, para el doble enlace, 3 en 1-ino. Aquí, X1 en 3-ino. Entonces ahí vemos cuáles van a ser las representaciones, ¿no? Para el caso de los alquininos. Alquinino con sustituyentes insaturados, ¿no? Sustituyentes insaturados. Y pueden tener sustituyentes insaturados. Entonces, por ejemplo, mayor número de insaturaciones tiene que formar de la cadena, ¿no? Para poder enumerar. Entonces aquí, mayor número de insaturaciones tiene esta cadena. Esto es un sustituyente insaturado. Igualmente, en este caso, mayor número de insaturaciones va para este lado, ¿no? Entonces, mayor cantidad de carbonos y mayor número de insaturaciones, ¿ya? Entonces, mayor número de dobles enlaces, eso también es importante. Aquí manda dobles enlaces por si acaso. No vayan a darle preferencia a triple enlace en los alquininos, dobles enlaces. Manda dobles enlaces. Por eso, en las nomenclaturas está por encima de triple enlace, doble enlace. ¿Ya? Propiedades físico-químicas de los hidrocarburos alifáticos. Estado natural.
de alcanos de 1 y 4, carbono 1 y 4 son gases. Caso 5, claro, ya esto es líquido, pero es muy volátil. Ya el hexano ya mucho más estable. Alquenos igualmente de 2 a 4 son gases, porque alquenos existe solamente 2 a 4. Alquinos también igual, ¿no? Soluble en agua, acuérdense, eh, los, los alcanos son insolubles. Alquenos tienen cierta solubilidad. Punto de fusión depende de la cantidad de carbonos. Varía, ¿no? Mayor cantidad de carbonos, el punto de fusión va a ser mayor. Lo mismo con punto de ebullición. Directamente la cantidad de carbonos, ¿ya? Disminuye con las ramificaciones. Disminuye la densidad. Siempre va a ser menor que del agua. Adición, se puede adicionar hidrógeno, halógenos, agua, etc. Entonces, en alcanos, claro, se pueden adicionar alquenos. En caso de adición, acuérdense, en caso de enlaces múltiples, adición. La sustitución, sí, en alcanos puede sustituir hidrógeno, ¿no? Combustión, los tres son combustibles. Usos como combustibles, solventes y también se utilizan en síntesis química. Finalmente, los compuestos aromáticos, ¿no? Representantes el benceno. Entonces, fíjense, jóvenes, compuestos aromáticos, como si fuera un compuesto, es un compuesto cíclico, ¿no? Dobles enlaces, uno puede decir, ¿y por qué no es un alqueno? Dobles enlaces, pero esto hace una resonancia, ¿no? Esa es la característica de los compuestos aromáticos. ¿Qué significa resonancia? Los dobles enlaces saltan, no están estables, ¿sí? Por eso se representa así. Esto debería ser así, ¿no? Los dobles enlaces están moviéndose. Eso es la resonancia. Entonces, molécula apolar, plana, simétrica, carbono con hibridación sp2. ¿Ya? Entonces, eso es la característica de los compuestos aromáticos, ¿no? Y compuestos aromáticos se les denomina así porque tienen olor. El caso de naftaleno, por ejemplo, ¿no? Que se utiliza para poder conservar la ropa, ¿no? Como conservante de ropa, en todo caso repeler el ataque de las polillas. Tiene un olor intenso, ¿no? ¿Bien? Entonces aquí tenemos compuestos aromáticos homocíclicos, se denomina homocíclico porque la base lo constituye el carbono. Acá fíjense, no hay otro elemento. En cambio, heterocíclico que podemos ver, fíjense, además de carbono, acá hay nitrógeno. ¿Ya? Hay nitrógeno. Entonces, heterocíclico. El benceno, naftaleno. Acá tenemos el pirol y la piridina, ¿no? La pirol, piridina. Fíjense, el pirol, acuérdense, forma parte de la hemoglobina, de la clorofila, de mioglobina, etcétera, etcétera. Nomenclatura de compuestos aromáticos de benceno. Anillo monosustituido. Tenemos anillo monosustituido, sustituyendo inorgánicos, es simplemente clorobenceno. Es benceno, bromobenceno, nitrobenceno. Aquí hay metilbenceno. Ese metilbenceno tiene un nombre común, que es tolueno. También tenemos etinilbenceno, por ejemplo, es el estireno. Entonces, el poliestireno, por ejemplo, eh, es polímero ¿de qué? Del estireno, el clásico, ¿no? Poliestireno, ¿no? Esos tecnopor, ¿no? Por ejemplo, es poliestireno. Isopropilbenceno es el cumeno. Y el aminobenceno o bencenamina es el famoso anilina, ¿no? Que se utiliza como colorante textil. Sustituyentes orgánicos, hidroxibenceno. El grupo hidroxi, en el otro caso, es el fenol, ¿no? Hidroxibenceno. Benzaldehído. Asimismo, el ácido benzoico, que se utiliza bastante como conservante alimentario, o su derivado benzoato de sodio. Monosustituidos orgánicos, ahí por ejemplo tenemos el propilbenceno. Ese es el propilo, ¿no? En este caso, el benceno está actuando como un alquil, ¿no? Ese es el fenil, ¿no? Es el radical fenilo, 2-fenilheptano. Lo mismo acá, 2-fenilbutano.
1-eno. ¿Por qué? Porque este es un alcano, ¿no? Aquí estamos viendo es doble enlace. Anillo disustituido, por ejemplo, el sileno, ¿no? Entonces aquí tenemos disustituido, por ejemplo, vemos orto, es una sustitución en la posición 1 y 2, meta en la posición 1 y 3 y para en la posición 4. Entonces cuando hablamos de sileno se refiere a los sustituyentes son metilos. Ortosileno, 1,2-sileno o 1,2-dimetilbenceno. Puedo decir también metasileno, 1,3-sileno, parasileno, 1,4-sileno. Anillo disustituido. Entonces aquí tenemos ya diferentes sustituyentes, ¿no? Entonces empezamos con cloro y metilo. Acuérdense por dónde empezamos. ¿Por qué cloro? ¿Por qué no metilo? Porque cloro cuando no nombro, cloro va a ir primero. Ortoclorometilbenceno, puedo decir, o en todo caso 1-cloro-2-metilbenceno también, ¿ya? Ese es el ortoclorotolueno. Acuérdense quién es el tolueno. Este es el tolueno, ¿ya? Ortocloro porque el cloro está en posición 2. Nomenclatura de anillo disustituido. Aquí tenemos M-metil, metinil, nitrometil, nitrobenceno, ¿no? El caso, ese es el nitro, este es el nitro, o también 1-metil-3-nitrobenceno, ¿ya? O metanitro-tolueno también, ¿ya? Ese es el tolueno. Compuesto derivado de benceno, igual este es el para, ¿no? Famoso para-bromo-metilbenceno. 1-bromo-4-metilbenceno o para-bromotolueno. Aquí hay 3 sustituyentes, 3 o más sustituyentes. El punto está en la enumeración, ¿no? En la enumeración. Entonces ahí empieza con cloro, ¿ya? Y usted dirá, ¿y por qué no empieza con bromo? Porque yo empiezo con cloro, entonces el siguiente sustituyente está en 2. 1 y 2. Si empiezo acá, el siguiente sustituyente estaría en 3. ¿Ya? 4 bromo, 1 cloro, 2 metilbenceno. Lo mismo para el caso, ya hay un grupo etilo, ¿no? 3 etil, 5 nitrobenceno. Asimismo, aquí tenemos más sustituyentes y lo mismo aquí, 3 nitros y trinitro, ¿no? Trinitrotolueno, ¿ya? Acá hay 3 metilos, trimetilbenceno. Aromáticos funcionados en naftaleno, antraceno. Es bueno que conozcan, ¿no? Naftaleno ahí. 2 bencenos funcionados, 3 bencenos funcionados, es el antraceno, ¿ya? Entonces ahí puedo enumerar de esa manera. Fíjense la enumeración. ¿Cómo hace la enumeración, no? En caso de antraceno, se va y entra acá en medio recién, no es que va así, ¿no? 4, 5, acá no. ¿Bien? Claro, esa parte también se le conoce alfa, la posición de arriba, y de los costados beta. Y del centro es, en este caso, gamma. Ahí Profe, igualmente, ¿sí? disculpe, ¿por qué en la anterior se daba el orden del 9 y el 10? ¿De cuál? ¿Acá? ¿Acá? Sí, profe. Allá. La enumeración va a ser así, ¿no? En caso se enumeran de los anillos de los extremos. Los carbonos, los carbonos de los extremos no se enumeran, o sea, no es así secuencial. Entonces, esa orden tenemos que manejar por si acaso, ¿ya? No vayan a enumerar 4, 5, así, ¿no? Primero enumeran de los carbonos de los Ok, anillos profe, gracias. extremos, ¿ya? Listo. Ahí tienen naftaleno, ¿ya? En la primera, entonces 2 bromo, 3 metilnaftaleno, ¿ya? Y en caso de fenantreno, este es el finantreno, este es el naftol, acuérdense naftol por esto, ¿no? Como una especie de fenol. Igualmente este es un naftol, pero varían en la ubicación. Esto acuérdense es 1, ¿no? 1, 2, 3, 4, así, ¿no? En este caso no hay problema. Igualmente acá, antraceno, igual, ¿no? Recuerden esta enumeración, ¿no?
caso ahí podemos ver el bromo está en 2, el metilo en 7. ¿Ya? Muy bien, jóvenes. Vamos a ver los ejercicios. El primer ejercicio está sencillo, ¿ya? Nos dice el carbono es elemento de los seres vivos. Enlace carbono-carbono y carbono-hidrógeno soportan o constituye la estructura nutrimente. Carbono se enlaza a otros carbonos de 3 modos, a manera sp3, sp2, ya acuérdense, enlace simple, doble, triple. De igual manera se enlaza el nitrógeno, oxígeno principalmente. Con relación a la estructura, ¿no? Con relación a la estructura nos dice, por ejemplo, el carbono sp3, enlace simple, es tetraédrico, claro que sí, eso hemos dicho. sp2 es triangular, ya está, correcto, verdadero. El carbono se enlaza al nitrógeno en 3 formas diferentes. El carbono se enlaza al nitrógeno en 3 formas diferentes. Claro que sí, se puede enlazar en 3 formas diferentes, ¿no? ¿Cómo? Enlace simple, doble, triple. Entonces, carbono puede ser así, carbono así y carbono también así. Verdadero, ¿ya? Los alcanos y alquenos son compuestos saturados e insaturados. Claro, eso es lo que dijimos, ¿no? Dobles, enlaces triples son insaturados. Alcanos es enlace simple, verdadero, jóvenes. Entonces, esto sería la B. Ejercicio 2. Ejercicio 2, los radicales alquilo. Los alquilo, acuérdense, son un tipo de radical libre, orgánico, altamente reactivo, ¿no? Actúan como sustituyentes, que se forman mediante la ruptura de un enlace carbono-carbono o carbono-hidrógeno. Debido a su alta reactividad, los radicales alquilo pueden participar en diversas reacciones químicas, como la polimerización, así es, la oxidación, las reacciones con otros radicales. A continuación, se pide identificar los radicales alquilo más comunes. Muy bien. Entonces, la 1, ¿qué cosa es? La 1, ¿ya? Ese viene, esos son 4, ¿no? Son butilos, ¿no? Butilos. Este es propilo, ¿no? Este es un butilo, ¿no? Pero este es el ter ramificado, acuérdense el ter. Entonces, este es ter-butil. La 2 es isopropilo, acuérdense, el isopropilo, ¿ya? Entonces, eso sería la A. La 3, eh, ya tenemos no terbutil, esto también es butil, ¿no? Por ejemplo, este es butil, pero este es el sec-butil, ¿no? Sec-butil. Y el otro es sencillo, pues, ¿no? Es un el ciclopentil, ¿no? Es un ciclopentil. Bien. DABC. DABC. ¿Ya? Entonces ahí, usted no sé cómo tiene sus respuestas. Si no, se corrige. ¿Ya? 3. Los hidrocarburos alifáticos son compuestos orgánicos ampliamente distribuidos. Ya, listo. Vamos a entrar directo. Dice, marque la alternativa que contenga el nombre correcto y estado natural del compuesto. Nombre con estado natural del compuesto. Entonces, primero tenemos que definir cuál es la cadena principal, ¿no? Entonces, yo puedo ir acá. Entonces, fíjense, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Yo puedo ir acá 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. También por acá también 8. Yo voy por acá 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Pero acuérdense, dijimos que yo debo ver que aparte de si ahí veo pues hay varias, ¿no? Varias formas o en todo caso varias rutas donde yo puedo ver que tienen pues la misma cantidad de carbono, debo ver quién tiene mayor cantidad de sustituciones. Entonces, el que va a tener mayor cantidad de sustituciones es esto, ¿no? Fíjense, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8. Listo. ¿Y por qué empiezo acá? ¿Por qué no empiezo acá? Porque hay un metilo, pero acá hay 2 metilos. Por eso manda eso, ¿no? Entonces, empezamos. ¿Qué grupos funcionales hay? Metilos, ya, acá, propilo,
acá etilo, ¿ya? Eso es el etilo y acá metilo. Listo. ¿Cuántos metilos hay? 3 metilos, ¿no? 3 metilos. Entonces vamos a empezar. El etilo está en 6. 6, ¿no? 6 etil. 6 etil. Luego continúa metilo, es 2. ¿Dónde más está metil? 7, ¿no? 7. Trimetil, porque son 3 metilos. Trimetil. Y luego 4 propil, ¿no? 4 propil, octano. Listo. Y dice, estado natural, es un gas, es un líquido, pues ya dijimos, a partir de 5 carbones para arriba ya es un líquido, porque tiene 8, no es octano, por ejemplo, es uno de los componentes, ¿no? Los de la gasolina, lo del petróleo. Muy bien. Ejercicio 4, la nomenclatura Z, nomenclatura Z, nos dice, es una herramienta fundamental para describir la configuración geométrica de isómeros que representan enlaces dobles, fundamental en la nomenclatura de compuestos poliinsaturados. En este sistema, la letra Z indica que los grupos más prominentes se encuentran en el mismo plano. En Z, acuérdense, en el mismo plano, en el plano de enlace múltiple, mientras que en la letra E indica que estos grupos están ubicados en lados opuestos. Marque la alternativa que contenga la secuencia correcta, verdad o falsedad, ¿ya? Se observan, dice, aquí tenemos estructuras, 3 estructuras, ¿no? Se observan 2 carbonos. A ver, aquí hay que colocar en A, ¿ya? En A se observan 2 carbonos tetraédricos. Acuérdense, este es carbono tetraédrico, también carbono tetraédrico, ¿no? Enlace simple. Y 4 trigonales. 4 trigonales se refieren dobles enlaces. Entonces, 4 trigonales, 1, 2, 3, 4. Listo. Esto sería verdadero. La halogenación total produce un derivado 2, 3, 4, 5 tetrahalogenado. Entonces, la halogenación total, si nosotros hacemos una halogenación total, entonces, ¿a qué se refiere? ¿No? Entonces, cambiamos los hidrógenos. Entonces, claro, en la posición 2, 2, 3, 4, 5 tetrahalogenado. También correcto. ¿Ya? La hidrogenación produce hexano y consumo 2 moles de gas hidrógeno. Así de sencillo, jóvenes. Así es. Entonces, hidrogenamos, ¿con qué fin? Eliminar dobles enlaces. Entonces, necesitamos 4 hidrógenos. Entonces, me está diciendo, consume 2 moles de gas hidrógeno. 2, cuando dice da gas hidrógeno, es el hidrógeno molecular. ¿Correcto también? Claro que sí, jóvenes. El nombre de A es 2Z, 4Z, 2Z, 4Z, hexa 2,4-dieno, ¿no? Si es correcto, ¿no? 2Z, 4Z, ¿ya? Y de C es 2E, esta es la C, 2E, 4E, hexa 2,4-dieno. También es verdadero, ¿ya? Entonces todos serían verdad. Bien, ejercicio 5. Ejercicio 5 nos dice, los compuestos orgánicos pueden formar gran variedad de cadenas carbonadas, lineales, ramificadas, ¿ya? Y ahí están los compuestos orgánicos, ¿no? Ahí está este compuesto, que es un compuesto cíclico. Esto es, parece ciclo que es ramificado. Y aquí es insaturado. Con respecto a las estructuras, esto es cíclico e insaturado también la A, ¿no? Estructura mostrada, seleccione la alternativa que presente el nombre correcto de A, nombre correcto de A, nombre correcto de B, ¿ya? B y C respectivamente. El nombre de A es metilbenceno.
Nombre de A. En primer lugar ya está mal ahí, ¿no? Porque esto no es benceno, ¿no? Es un alqueno cíclico. Entonces ya con eso ya está. Ya es falso, pues no es un benceno. El nombre de B. El nombre de B es 2-metilheptano. 2-metilheptano. Entonces aquí vamos a enumerar, ¿no? Cuando enumeramos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Pero ese es heptano, ¿no? 2-metilheptano. Ahí está correcto, ¿no? Pero dice es un sólido muy inflamable. Es un líquido. Heptano es líquido todavía. Entonces por eso es lo que no está bien, ¿ya? El compuesto C pertenece a la familia de alquininos. La familia de alquininos, compuesto C, ¿ya? Eh, es pentinino, ¿no? Es pentinino. Entonces, el nombre jóvenes, acuérdense acá, enumeramos así, 1, 2, 3, 4, 5. Hablamos de pentinino. Entonces, el nombre de acá va a ser pen 1, 1, en 4, y listo. Ya está. Entonces también no sería correcto. Los compuestos B y C son alifáticos. B y C son alifáticos y A es aromático. No es aromático, pues, ¿no? Aromático es el benceno. Compuesto B tiene carbono terciario. El compuesto B tiene carbono terciario. Sí. ¿Cuáles van a ser carbonos terciarios? ¿Ya? Acá está el carbono terciario. ¿Ya? Acuérdense, el carbono terciario solamente tiene un hidrógeno o en todo caso un sustituyente libre. Y 4 carbonos secundarios. Carbonos secundarios. 1, 2, 3, 4 carbonos secundarios. Listo, joven. Esto sería verdadero. ¿Ya? Eso sería alternativa correcta. Ejercicio 6. Ejercicio 6. ¿Ya? ¿Qué nos pide acá? ¿No? Nos plantea el benceno es un hidrocarburo aromático. Con respecto al benceno, ¿ya? Nos dice identificar la secuencia correcta, verdadero o falso. El benceno es sólido a temperatura ambiente, no jóvenes, es un líquido, solvente, por eso se usa como un solvente líquido. Entonces, ahí empezamos mal, ¿no? No es correcto. Presenta deslocalización de electrones, a ello se denomina, que habíamos visto, ¿no? Había deslocalización, esos dobles enlaces, ¿no? Se van moviendo, por eso se llama resonancia. Eso sí es verdad. Es un hidrocarburo insaturado y con 6 electrones. No es un hidrocarburo insaturado, ¿no? Aquí no se habla de la insaturación, ¿no? Entonces, eso hablamos insaturado de los alquenos alquinos, ¿ya? Que no es alquino alquino. Entonces, esto tampoco es falso, es falso. ¿Qué más? Es un compuesto volátil, inflamable, sufre reacciones de adición. Acá está bien, es inflamable, volátil. ¿Cuál es el problema? Reacción de adición. Aquí no se puede hacer reacción de adición, no es sencillo. ¿Qué hacemos? ¿En qué consistía reacción de adición, jóvenes? Consistía en eliminación doble enlace. Aquí se hace solamente reacción de sustitución, o sea, se sustituyen hidrógenos. No hacemos reacción para eliminar doble enlace, porque si no, eliminamos doble enlace ya no va a ser, pues, compuesto aromático, ¿ya? Entonces, esto también falso. Falso, verdadero, falso, falso, ¿ya? Falso, verdadero, falso, falso. Muy bien. 7. Ejercicio 7. Tenemos el pirol piridina, ¿ya? Acuérdense, son compuestos heterocíclicos. Entonces, aunque el pirol solo tiene 2 pares de electrones, pi tiene resonancia debido a la participación del par de electrones de átomo de hidrógeno. Así es. Piridina, si tiene los 3 enlaces pi alternados que le confieren resonancia también compuesto. Por eso se llama compuesto, ¿no? Aromáticos heterocíclicos.
Al respecto, seleccione la alternativa que contenga el valor de verdad. La piridina. La piridina, dice, se comporta como una base de Lewis. Así es, jóvenes. Una base de Lewis. ¿Por qué? Porque tiene un par de electrones libres, ¿ya? Posee un par de electrones libres, por eso es una base de Lewis, ¿ya? La piridina. ¿Cuál es el par de electrones libres? Acá está, ¿ya? Así está el par de electrones libres. 2. El pirrol se comporta como una base muy débil, debido a que el par libre de hidrógeno está en resonancia. Así es, ¿no? Estos compuestos nitrogenados van a ser como una base débil. Entonces, el electrón, ¿no? El, vamos a ver, el par libre del nitrógeno, ¿no? Está en resonancia. O sea, no está tan libre, ¿ya? Entonces, eso también es correcto. Ambos compuestos dan reacciones de adición. Ya hemos visto allá, reacciones de adición es para eliminar dobles enlaces. Reacciones de sustitución, ¿ya? Entonces sería falso. Verdadero, verdadero, falso. Entonces esto sería la B, ¿ya? Finalmente tenemos el ejercicio número 8. Los compuestos aromáticos son muy estables, muy poco reactivos. Así es, son muy estables, ¿no? Debido a la estabilidad generada por la resonancia. La resonancia le da la alta estabilidad de los electrones pi presentes en su estructura. La reacción directa con algún reactivo químico es muy difícil. Por eso se necesita catalizadores o en todo caso compuestos altamente reactivos. Sin embargo, el uso de catalizadores posibilita obtener productos con mayor facilidad. La halogenación de benceno se presenta en la siguiente ecuación. Ahí está la halogenación. Acuérdense qué era esto, jóvenes. Esto es metilbenceno o también llamado tolueno, ¿ya? Tolueno. Normalmente tolueno se presenta en estado líquido, también se usa como un solvente, ¿ya? Entonces, ecuación química de cloración. Aquí tenemos la halogenación. Ya está. Entonces ingresa halógeno, diferentes posiciones. 1, ¿no? Vamos a ver posiciones, diferentes posiciones que vamos a ver, ¿ya? 1 y 2, 1 y 2, que vamos ahí, 1 y 3, 1 y 4. Ya está. A, dice el reactante, marque la alternativa correcta. A, el reactante recibe el nombre de 1,3,5-trimetil ciclohexano. No es un ciclohexano, es un compuesto aromático, es tolueno, dijimos. Esto no es un ciclohexano, ¿ya? No sería correcto. El catalizador es el cloruro ferroso, un compuesto iónico. Está bien, cloruro, no, pero no es cloruro ferroso. ¿Qué cosa es esto, jóvenes? Es cloruro férrico, no es ferroso. Cloruro ferroso es esto. Listo, ¿ya? Muy bien. La molécula de cloro es el reactante principal. La molécula de cloro es el reactante principal. No, el reactante principal es el tolueno. ¿Ya? Muy bien. Tampoco, ¿ya? Tampoco. Los productos presentan el fenómeno de isomería de posición. Así es, ¿ya? Isomería posición. ¿Por qué? Van a tener la misma fórmula. Fíjense, tiene grupo metilo, cloro, metilo, cloro, isomería de posición. Así es. La reacción está clasificada como adición de cloro. Entonces, la reacción no es adición, es sustitución, jóvenes. No se vayan a confundir eso, ¿no? Adición es para poder eliminar dobles enlaces. En compuestos aromáticos no se hacen eso. En alquenos, principalmente en los alquenos, se hace reacciones de adición, ¿ya? Si incluyen, ¿no? Y cloro, hidrógeno, ¿para qué? Para poder eliminar o reducir los enlaces, ¿no? Doble o triple, ¿ya? Entonces, esto también sería falso. Adición no es sustitución. Lo que se está haciendo es sustituir
el hidrógeno que hay acá. Fíjense, esto es así, acuérdense, hidrógeno, ¿no? Desarrollado es así. Entonces lo que se está haciendo es sustituir este hidrógeno en 1 y 2, 1 y 3, 1 y 4. Muy bien, jóvenes. Aquí tienen respuesta de los problemas propuestos, ¿no? 1C, 2C, 3B, 4B, 5C. Muy bien, jóvenes. Eso sería todo. No sé si hay alguna consulta. Si no hay consulta, jóvenes, nos quedamos aquí. Nos vemos la próxima semana. Muy buenas noches. Que tengan un buen fin de semana. Muchas gracias.